Hay historias que no se cuentan porque simplemente no conviene que se entiendan. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo miraba misiles en Cuba y muros en Berlín, México parecía tranquilo, demasiado tranquilo, sin golpes de Estado, sin guerras visibles, sin caos, al menos en la superficie. Pero debajo alguien estaba escuchando. No eran enemigos extranjeros, de esos que cruzan la frontera. No eran espías infiltrándose en secreto, o tal vez sí. Eran hombres dentro del mismo poder, hombres con acceso directo al gobierno, a la inteligencia y al mismo presidente. Y lo más inquietante, no trabajaban solos, trabajaban con la agencia de inteligencia más poderosa del mundo, sin invasión, sin disparos, sin ruido, solo información fluyendo en silencio. Esto que te platico no es una teoría, no es una conspiración. Tiene nombres, tiene fechas, tiene documentos desclasificados y sobre todo tiene un nombre clave que casi nadie conoce. Operación Litempo, una red secreta que conectó a la CIA con el más alto del poder en México. Y cuando entiendes cómo empezó, te das cuenta de algo pero mucho más incómodo. Esto que te platico no fue una traición aislada, fue más bien un sistema, uno que operó durante años sin que nadie lo viera. Y la pregunta no es qué fue el ITEMPO, la pregunta es por qué nunca nadie te lo contó. Durante la Guerra Fría, mientras el mundo miraba a Berlín, a Cuba o a Vietnam, en México se tejía algo parecido, pero en silencio. Una de las alianzas de inteligencia más exitosas y más temibles, la CIA en América Latina. No fue una invasión, no fue un golpe de Estado, como te mencioné. Fue más bien un acuerdo, un programa secreto con nombre clave, LITEMP. Esta red, como te menciono, la operaba la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, con la misma cúpula del gobierno mexicano, incluidos tres presidentes. Y esta es la historia de cómo empezó, quiénes fueron, quiénes fueron sus agentes, cómo operó y sobre todo cómo terminó. Entonces hagamos algo diferente, dejemos de especular y abramos un archivo. Regresemos al origen. 1947. México creó una institución que en teoría debía proteger la estabilidad del país, pero en la práctica se convertiría en algo más tétrico. La Dirección Federal de Seguridad. Como te mencioné en 1947 con la creación de la Dirección Federal de Seguridad o la DFS, la Policía Política del Estado Mexicano. Esta misma era la encargada de la inteligencia interna y de vigilar a la disidencia, pero le faltaba una cosa muy importante, tecnología. Pero una estructura así no sirve de mucho por más tecnología que tenga. No sirve sin alguien que sepa cómo usarla. Y ese alguien llegaría unos cuantos años después. Tiempo después un hombre pisó la Ciudad de México. No era un diplomático, menos un político, y oficialmente no venía a hacer nada. Él es Winston McKinley Scott.
un exagente del FBI y veterano de la OSS. Así es, la organización que durante la Segunda Guerra Mundial se encargaba del espionaje y que más tarde daría origen a la CIA. Pero Scott no venía solamente a observar, él venía con un objetivo, algo que no existía hasta ese momento, una red desde dentro del poder. ¿Por qué funciona así? Porque convierte a Scott en un punto de quiebre, no en un dato. Se siente como que llegó el jugador clave, prepara el terreno para el tempo, sin decirlo aún, y en diciembre de 1958 esa red toma forma y ¡boom! Entra el tempo, con mucho peso. Te mencioné que la OSS, pero te lo diré nuevamente. La OSS es la organización secreta que durante la Segunda Guerra Mundial se encargaba del espionaje, sabotaje e infiltración en el gobierno alemán, así es, del Tercer Reich, y que más tarde daría origen a lo que hoy conocemos como la CIA, la Agencia Central de Inteligencia. Pero bueno, entonces Scott se asume como jefe de la estación de la CIA y su misión no era espiar desde afuera, era construir relaciones desde adentro de los gobiernos, en este caso México. Y esas relaciones toman forma en diciembre del 58, cuando nace formalmente la Operación Litempo. Y aquí viene el primer dato clave. No fue una imposición estadounidense. Según los documentos desclasificados, fue el propio y el mismo presidente Adolfo López Mateos quien buscó a la CIA. La buscó para establecer un mecanismo de vigilancia conjunta contra el comunismo. El nombre Litempo es un critónimo. El prefijo "li" designaba a México dentro de la CIA. El significado de tempo hasta la fecha no ha sido desclasificado. No sabemos qué es lo que significó. Litempo no usaba espías tradicionales como tal vez pensamos. Usaba funcionarios, agentes de acceso protegidos por criptónimos. Litensor era Adolfo López Mateos, presidente de México, el principal. Litempo II, también llamado Lirama, era Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación y después presidente. Litempo VIII, también Lienboy II, era el mismo Luis Echeverría Álvarez, quien era secretario de Gobernación y después futuro presidente. Y Litempo IV era Fernando Gutiérrez Barrios, un alto mando de la DFS. Pero también había otro, Litempo XII. Él era Miguel Nazar Haro, comandante de la DFS. La mecánica era clara. La CIA entregaba equipo de escucha, micrófonos y daba entrenamiento y dinero a México. Todo para recabar la información, tener acceso y cobertura en el país. Pero paralelo al Litempo corría otro programa, el oído técnico de la operación Lienboy. Pero, ¿qué era Lienboy? Bueno, pues Lienboy era el sistema de intervención telefónica, operado por la CIA y la DFS en conjunto. Esto consistía en intervenir las líneas de las embajadas cubana y soviética, y más tarde la de los líderes estudiantiles. Existen varios reportes mensuales desclasificados, como el del 8 de octubre de 1963, que detallan lo que se escuchaba y a quién informaban. Ese mismo año del 63, la operación enfrenta su primer gran crisis. El 22 de noviembre, el presidente John F. Kennedy es asesinado en Dallas, Texas. Pero semanas antes, Lee Harvey Oswald,
había estado en la Ciudad de México visitando las embajadas de Cuba y de Rusia. Así es, el presunto asesino del presidente Kennedy había estado antes en México. ¿Por qué? Bueno, pues gracias a Litempo y a Alien Boy, Winston Scott tenía información sobre Oswald y este mismo la envió a Langley, Virginia. Tras el magnicidio, la Red Mexicana, bajo órdenes de Luis Echeverría, entonces subsecretario de Gobernación, y agente Litempo número 8, quien era Luis Echeverría, colaboraba interrogando a empleados de la embajada cubana, tales como Silva Durán, tal vez te suene este nombre. 5 años después, en 1968, el movimiento estudiantil estalló y Litempo permitió a la CIA infiltrar el Consejo Nacional de Huelga y otros grupos mediante el envoy. Con este mismo se monitoreaban asambleas y se enviaban reportes diarios a Langley y al presidente Díaz Ordaz. Los documentos colocan a la CIA en una posición de conocimiento detallado de la escalada represiva que culmina el 2 de octubre en Tlatelolco. La CIA y la DFS trabajaban juntas para sostener la versión de francotiradores externos, mientras Scott defiende esa versión ante Washington, pero toda la operación, como todo, tiene un final. Y en 1969 Winston Scott se retira sin su arquitecto, digámoslo así. Entonces Litempo perdió fuerza y el 26 de abril del 71 Scott murió en la Ciudad de México. ¿Pero murió o solo ataron cabos sueltos? Porque días después James Jesús Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA, viajó a México y confiscó todos sus documentos personales, absolutamente todo. No hay un documento que diga Litempo terminó. Pero con Scott fuera y la estructura cambiando, la operación se diluyó, o eso dijeron, porque no hay evidencia de que continuaron hoy con ese nombre, porque tal vez solo lo cambiaron. Litempo permaneció en secreto por décadas. Las primeras menciones aparecen en los años de 1970, principios, pero la confirmación documental llega hasta principios de los 90, gracias al trabajo de National Security Archive o el Archivo Nacional de Seguridad y la investigadora Kate Dowling, quien obtuvo archivos vía la Ley de Libertad de Información. Es por eso que esta información ahora la podemos encontrar. El punto de quiebre fue en 2008 cuando el periodista Jefferson Morley publicó el libro Our Man in Mexico, documentando con papeles oficiales el reclutamiento de los presidentes mexicanos, de los cuales pues ya te mencioné. La operación Litempo mostró cómo en nombre de la estabilidad y contra el comunismo, la CIA logró en México lo que no consiguió en casi ningún otro país: una alianza estable con el partido en el poder y acceso al más alto nivel. Lo más importante, una influencia directa sin necesidad de operaciones hostiles o militares. Una red que operó por más de una década desde las oficinas de la DFS hasta la oficina presidencial y cuyas consecuencias todavía pesan en la memoria de los que recuerdan Tlatelolco en el 68. Litempo no fue un error, no fue exceso de la Guerra Fría, fue una prueba y funcionó. Porque cuando un país puede ser vigilado desde adentro, cuando sus líderes no solo gobiernan, sino que informan, es ahí donde ya no necesitas invadirlo, ya lo tienes. México no cayó con bombas, cayó con acuerdos.
con sonrisas en público y reportes en privado. Y lo más inquietante no es que haya pasado, es lo fácil que fue. Nadie salió a las calles por esto, nadie lo gritó, al menos en su momento. Nadie lo detuvo, porque el poder, cuando se oculta bien, no genera resistencia, al contrario, genera silencio. Y ese silencio fue cómplice. Ahora, ahora míralo bien. Represión, vigilancia, información fluyendo no solo hacia el presidente, sino hacia otro país. Y aún así durante años te contaron otra historia, una más cómoda, más digerible, más conveniente. Pero la verdad nunca desaparece, solo espera el momento correcto para salir. Cuando ya no puedes hacer nada al respecto y aquí estás tú, escuchando esto décadas después, siendo ya demasiado tarde para cambiarlo, pero tal vez justo a tiempo para entender algo, entender que si un sistema así existió y nadie lo vio, y sobre todo nadie lo detuvo, entonces la verdadera pregunta no es si terminó, la pregunta es ¿cuántas versiones de El Tempo están ocurriendo ahora mismo mientras miras este video? Mientras tú crees que todo está bajo control, porque el juego nunca se detuvo, solo se volvió más discreto. Yo soy Oscar y esto fue Después del Turno. Si este video te hizo pensar, entonces valió la pena. Te invito a que me dejes tu like y tu comentario. Quiero saber qué piensas tú. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Después del turno.